Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro viaje a través del tiempo y el espacio en busca de las maravillas de la antigüedad. En esta ocasión, nos adentraremos en el misterioso mundo de la cultura nazca, una civilización antigua que floreció en la costa sur del actual Perú. Desde sus intrincadas cerámicas hasta las enigmáticas líneas de Nazca, exploraremos los logros y los enigmas que dejaron tras de sí. Prepárense para embarcarse en un fascinante viaje al pasado. La cultura nazca, conocida por su habilidad en cerámica y sus enigmáticas líneas de Nazca, fue una civilización precolombina que se desarrolló en la costa sur de lo que hoy es Perú, específicamente en la región de Ica, entre los años 100 a.C. y 800 después de Cristo. El origen de la cultura nazca está estrechamente ligado a su predecesora, la cultura paracas. La cultura nazca emergió en la región costera del actual Perú, específicamente en el área alrededor de la actual ciudad de Nazque, durante el periodo comprendido entre los años 100 a.C. y 300 después de Cristo. Relación con la cultura paracas. Los nazcas heredaron y expandieron muchas de las tradiciones y técnicas culturales de los paracas, una civilización que había habitado la misma región antes que ellos. Los nazcas adoptaron y adaptaron elementos distintivos de la cultura paracas, lo que sugiere una continuidad cultural y una influencia importante de esta civilización predecesora. Herencia cultural. Técnicas de envoltura funeraria. Una de las características más distintivas que los nazcas heredaron de los paracas fue la práctica de envolver a los difuntos en mantos finamente tejidos. Aunque esta tradición fue compartida, los nazcas comenzaron a desarrollar sus propias técnicas y estilos en la elaboración de estos mantos funerarios. Influencia en la cerámica nazca, especialmente en sus primeras etapas, mostró la influencia de la cerámica paracas. A medida que evolucionaron, los nazcas desarrollaron su propio estilo y técnicas, pero la herencia de los paracas fue evidente en las primeras manifestaciones de su alfarería. Desarrollo de identidad propia. Aunque los nazcas heredaron muchas tradiciones de los paracas, a medida que evolucionaron, comenzaron a forjar su propia identidad cultural distintiva. Esta fase inicial marcó el comienzo de su camino hacia una cultura única y diferenciada. Asentamientos y desarrollo temprano. Durante esta fase inicial, los nazcas se establecieron en asentamientos en los valles y zonas cercanas a la costa. Comenzaron a desarrollar la infraestructura necesaria para sustentar una población creciente, incluyendo técnicas agrícolas incipientes y sistemas de irrigación rudimentarios. La relación entre los nazcas y los paracas es una parte crucial de la historia de la cultura nazca. Esta herencia compartida sentó las bases para el posterior florecimiento y desarrollo de la civilización nazca, que luego se destacaría por su cerámica, textiles, ingeniería hidráulica y las enigmáticas líneas de Nazca. La fase inicial de la cultura nazca abarca desde aproximadamente el año 100 a.C. hasta el 300 después de Cristo, marca el comienzo de su desarrollo como una entidad cultural distintiva en la región costera del actual Perú. Durante esta etapa inicial, los nazcas se asentaron en la región de Ica y comenzaron a forjar su propia identidad cultural, influenciada por la herencia de la cultura paracas. Características de la fase inicial. Desarrollo de asentamientos. Durante esta fase, los nazcas establecieron asentamientos en los valles y zonas cercanas a la costa. Estos lugares proporcionaban acceso a recursos esenciales, como agua y tierras fértiles, lo que fue crucial para su subsistencia y crecimiento como cultura. Cerámica policromada. La cerámica nazca de esta fase se caracterizó por su estilo policromado. Los alfares nazcas producían piezas decoradas con una amplia gama de colores, utilizando técnicas de pintura y pigmentos naturales. Los diseños eran a menudo geométricos, con patrones abstractos y estilizados que representaban la fauna local. Innovaciones en la técnica de envoltura funeraria. Los nazcas heredaron la tradición de envolver a los difuntos en mantos finamente tejidos de la cultura paracas. Sin embargo, durante esta fase, comenzaron a desarrollar sus propias técnicas y estilos distintivos en la elaboración de estos mantos funerarios, lo que señala el inicio de su identidad cultural única. Avances en la agricultura. Aunque en esta etapa los nazcas todavía no habían alcanzado el nivel de sofisticación en sistemas de irrigación que caracterizaría a las etapas posteriores, ya estaban comenzando a desarrollar técnicas agrícolas que les permitían aprovechar los recursos disponibles en la región.
Desarrollo de la identidad cultural. A lo largo de esta fase, los nazcas comenzaron a consolidar una identidad cultural propia, aunque aún influenciada por la cultura paracas. Esta fase sirvió como cimiento sobre el cual construirían su legado cultural en las etapas posteriores. La fase inicial de la cultura nazca estableció las bases para su posterior florecimiento y desarrollo durante las etapas intermedia y tardía. Aunque esta fase marcó el inicio de su identidad cultural distintiva, los nazcas continuaron evolucionando y perfeccionando sus habilidades en cerámica, textiles y técnicas agrícolas en los siglos que siguieron. La fase intermedia de la cultura nazca abarca desde aproximadamente el año 300 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo, representa el apogeo y la máxima expresión de la civilización nazca en la región costera del actual Perú. Durante este periodo, los nazcas alcanzaron un nivel de desarrollo cultural y tecnológico notable, dejando un legado que aún hoy asombra a arqueólogos y estudiosos. Características de la fase intermedia. Avances en ingeniería hidráulica. Durante esta etapa, los nazcas demostraron un dominio excepcional en técnicas de irrigación y manejo de recursos hídricos. Desarrollaron intrincados sistemas de canales y acueductos que permitían distribuir y aprovechar de manera eficiente el agua de los ríos y arroyos cercanos. Esto les otorgó una ventaja crucial en términos de agricultura y contribuyó significativamente a su crecimiento poblacional y desarrollo económico. Cerámica elaborada y realista. La cerámica nazca de esta fase alcanzó un nivel de sofisticación extraordinario. Se caracterizó por su realismo y detalle en la representación de la fauna y flora local. Las piezas eran intrincadamente pintadas y a menudo incluían figuras humanas y animales en escenas complejas y detalladas. Expresiones artísticas y símbolos culturales. Los nazcas se destacaron por su habilidad para representar figuras estilizadas y símbolos culturales en diversos medios, como cerámica, tejidos y pinturas murales. Estos elementos artísticos no solo eran estéticamente impresionantes, sino que también desempeñaban un papel importante en la transmisión de su cosmovisión y tradiciones culturales. Diversificación de actividades económicas. Durante esta fase, los nazcas no solo se dedicaron a la agricultura, sino que también participaron en actividades como la pesca y la caza. Esta diversificación económica contribuyó a la estabilidad y prosperidad de la sociedad. Desarrollo de asentamientos urbanos y complejos arquitectónicos. Se construyeron complejos arquitectónicos notables, incluyendo plazas, templos y estructuras de adobe. Destacan los centros urbanos como Cahuachi, que se convirtió en un importante centro ceremonial y administrativo. Desarrollo de la iconografía nazca. Durante esta fase, se consolidó la iconografía característica de los nazcas, que incluía representaciones de animales estilizados y figuras antropomorfas. Estos símbolos se convirtieron en elementos distintivos de su cultura. La fase intermedia marcó el punto culminante de la cultura nazca en términos de logros tecnológicos, artísticos y culturales. Los avances en ingeniería hidráulica, la producción de cerámica detallada y la construcción de complejos urbanos testimoniaron la sofisticación de esta civilización. Aunque los nazcas enfrentarían desafíos en las etapas posteriores, su legado perdura en las maravillas arqueológicas que dejaron tras de sí. La fase tardía de la cultura nazca abarca desde aproximadamente el año 600 después de Cristo hasta el 800 después de Cristo, marca el periodo final de esta civilización en la región costera del actual Perú. Durante esta etapa, los nazcas experimentaron cambios significativos en su sociedad y entorno, lo que eventualmente condujo al declive de su cultura como una entidad unificada. Características de la fase tardía. Avances en la ingeniería y arquitectura. Durante la fase tardía, los nazcas continuaron desarrollando sus habilidades en ingeniería hidráulica y construcción. Aunque no se observaron avances revolucionarios en comparación con la fase intermedia, sí hubo una tendencia a la construcción de estructuras de mayor complejidad y tamaño. Consolidación de centros urbanos y complejos ceremoniales. Durante esta fase, se observa una mayor consolidación de centros urbanos y complejos ceremoniales. Cahuachi, un importante centro ceremonial, mantuvo su relevancia, aunque experimentó una disminución en su tamaño y complejidad. Transformaciones sociales y políticas. Se sugiere que durante la fase tardía, la sociedad nazca pudo haber experimentado cambios en su estructura política y social. Es posible que se hayan producido redistribuciones de poder y recursos,
así como cambios en las dinámicas de liderazgo. Posibles factores de declive. Durante esta fase, se observan indicios de desafíos y presiones que pudieron haber contribuido al declive de la cultura nazca. Cambios en los patrones climáticos, agotamiento de los recursos naturales y posibles conflictos internos o con otras culturas vecinas pueden haber desempeñado un papel en este declive. Influencia de culturas vecinas. Hacia el final de la fase tardía, la región experimentó una creciente influencia de la cultura wari, una civilización que se expandía desde la región central de los Andes. Esta influencia pudo haber alterado el equilibrio político y económico de los nazcas, posiblemente contribuyendo al declive y eventual colapso de esta cultura. Continuidad de tradiciones. A pesar de los desafíos y cambios que experimentaron, algunos aspectos de la cultura nazca persistieron en la región incluso después de su declive como entidad cultural unificada. Elementos de su arte y técnicas cerámicas continuaron influyendo en las culturas posteriores. La fase tardía representa un periodo de transición y desafíos para los nazcas. Aunque su declive como una entidad cultural unificada es evidente, su legado perdura en las maravillas arqueológicas que dejaron atrás, así como en la influencia que tuvieron en las culturas posteriores en la región. El declive y la transición de la cultura nazca marcan un periodo de cambio significativo en la región costera del actual Perú, y se sitúa alrededor del siglo VIII d.C. Durante este periodo, la civilización nazca experimentó una serie de factores que contribuyeron a su eventual declive como entidad cultural unificada. Factores del declive y transición. Cambios climáticos y ambientales. Se ha sugerido que cambios en los patrones climáticos y fenómenos naturales, como sequías prolongadas o eventos climáticos extremos, pudieron haber afectado la disponibilidad de recursos naturales, como agua y alimentos, esenciales para la subsistencia de la sociedad nazca. Agotamiento de recursos naturales. La explotación intensiva de recursos naturales, como la sobreexplotación de suelos agrícolas y la tala de bosques, pudo haber llevado a la degradación ambiental y a la disminución de la capacidad de la región para sostener una población creciente. Presiones demográficas. A medida que la población nazca crecía, es posible que se haya producido una presión sobre los recursos disponibles, lo que habría requerido una gestión más eficiente y sostenible de los mismos. Posibles conflictos internos o externos. Se especula que conflictos internos, cambios en la estructura política o incluso conflictos con culturas vecinas pudieron haber desempeñado un papel en el declive de la sociedad nazca. La llegada de la influencia de la cultura wari desde el norte también pudo haber desestabilizado la región. Esta influencia pudo haber alterado el equilibrio político y económico de los nazcas, posiblemente contribuyendo al declive de su cultura. Transformación y continuidad cultural. Aunque la cultura nazca como entidad cultural unificada entró en declive, algunos aspectos de su legado cultural continuaron en la región. Elementos de su arte, técnicas cerámicas y conocimientos agrícolas pudieron haber persistido y se fusionaron con las culturas posteriores. El declive y la transición de la cultura nazca representan un periodo complejo de cambios y desafíos para esta sociedad antigua. Aunque la civilización nazca como una entidad cultural centralizada llegó a su fin, su influencia y legado perduraron en la región, contribuyendo a la rica diversidad cultural y arqueológica que caracteriza a la zona costera de Perú en la actualidad. Y así concluimos nuestro viaje por el fascinante mundo de la cultura nazca. Desde sus habilidades en cerámica hasta sus impresionantes obras de ingeniería y arte, los nazcas dejaron un legado perdurable que continúa asombrando al mundo moderno. Si este video les ha resultado interesante, no olviden dejar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros futuros viajes a través de la historia. Hasta la próxima, exploradores del pasado.